Este estudio y hemos seleccionado la epístola, la carta a los Efesios. Y hoy prácticamente el estudio nos gusta ir verso por verso. No precisamente va a ser de esa manera, sino va a ser como un tipo de introducción donde vamos a escuchar algunos detalles generales que más bien nos van a preparar para el estudio, no solo en conocimiento, sino en perspectiva y en tener la actitud correcta ante esta carta. Definitivamente es una carta que se acredita el mismo apóstol Pablo. ¿Ya tienen el libro de la carta a Efesios abierta? ¿Sí? Bueno, pues dice el primer versículo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea que Pablo es el que se acredita el haber escrito esta carta. Esta carta se considera el opus magnum teológico de Pablo. Es breve en sí, son apenas 6 capítulos, pero bien compendioso. Es una eclesiología resumida. Lo que es la parte doctrinal abarca los primeros 3 capítulos y luego la parte práctica ya son los restantes 3. Pero es bien doctrinal, bien profundo, por eso la hemos elegido para la iglesia, porque estamos viviendo días en que se está sufriendo lo que es la sana doctrina. Y esto es muy importante para nosotros los cristianos. Doctrina es un conjunto de ideas o principios, se le puede también llamar dogmas, conjunto de ideas o principios. Todas las religiones tienen sus dogmas, o sea, su propia doctrina, inclusive hasta sistemas políticos como los comunistas tienen su doctrina. O sea que prácticamente es lo que usted tiene que decir o piensa acerca de algún asunto. Y eso es lo que forma su doctrina. Pero cuando hablamos de doctrina cristiana, es la línea de estudio que se propone mostrar las enseñanzas de la religión cristiana, con el propósito de demostrar lo que nosotros creemos acerca de nuestra religión. Y hermanos, hay religiones falsas a nuestro alrededor, un montón. Podríamos mencionar por lo menos más de 100 entre religiones falsas y sectas. Y cómo estas personas se esmeran en estudiar sus doctrinas y en conocer a profundidad su religión. Pero nosotros, los cristianos, que tenemos, como dice la verdad, el camino al cielo, porque estamos en Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna, hay veces tomamos los asuntos de doctrina demasiado a la ligera y no profundizamos en el estudio de la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de doctrina es lo que usted y yo creemos acerca de lo que Dios ha revelado en la Biblia. Por ejemplo, que usted cree acerca de Dios. Puede mencionar algunos de sus atributos, que usted cree acerca de la persona de Jesucristo o de la persona del Espíritu Santo, su ministerio, que usted cree acerca de las Escrituras, lo que es la escatología, o sea, las profecías de los últimos tiempos, la misma iglesia. O sea que cada uno de estos aspectos tiene su doctrina y usted debe de estar en la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuán importante es ser bien adoctrinado? Sumamente importante, hermano. Esa es prácticamente nuestra salud espiritual. Y hablaba cómo en nuestros días no se le presta atención a lo que son las cuestiones de doctrina, y no nos debe de asombrar, porque el mismo Pablo ya lo había dicho hace miles de años.
cuando digo 1000 es 2000 años posiblemente, para tener más o menos un aproximado general. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo de 3 al 4, ya Pablo le estaba advirtiendo al joven Timoteo acerca de lo que iba a pasar en los últimos días. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. La iglesia siempre ha tenido que batallar contra herejías, siempre. Y a través de los años, precisamente, se formaban los concilios para poder mantener la doctrina bíblica pura y sana. Y la gente era condenada, hereje, eran sacados de las iglesias. Y se preocupaban mucho por defender lo que es la doctrina. De ahí surgieron varios concilios a través de la historia. Segunda de Timoteo 4, capítulo 3 al 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué usted entiende por esa frase? No sufrirán la sana doctrina. La gente no les va a importar para nada lo que se les esté predicando, ni lo que se les esté enseñando, ni lo que le está entrando por los oídos. Eso es lo que está diciendo ahí. Se van a congregar buscando otras cosas, menos el estudio de la palabra de Dios. Y hermano, es importante pertenecer a la iglesia de Cristo, ser parte de una iglesia local, pero que usted se cerciore que en esa iglesia local sus doctrinas son bíblicas. Por eso cada iglesia que toma las cosas del Señor con responsabilidad, lo mínimo que va a tener es un credo, una constitución, un cúmulo de doctrinas plasmadas para que las personas puedan leer y puedan decidir ellos si está de acorde con lo que ellos están creyendo. Pero la gente hoy día no se preocupa por estas cosas. La gente más bien se congrega a esto mismo que sigue diciendo Pablo aquí en Timoteo, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, desórdenes, esa es una palabra que significa cualquier tipo de desorden que pueda haber en la vida de un ser humano. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y eso es lo que la gente quiere oír. Llegar a las iglesias para que los entretengan, llegar a la iglesia para que les estén haciendo cuentos, les estén, como dice, hablando de cosas subliminales, etc. Y cuando se trata de estudio bíblico, no es aburrido. Eso es aburrido para mí. Bueno, eso está profetizado. Estamos ya viviendo esos tiempos. Y para nosotros es muy importante que me enseñen doctrina. Yo quiero una iglesia donde me están dando estudio bíblico, no que me estén echando cuentos. Ya tenemos bastante con los entretenimientos que hay allá afuera para también venir a la iglesia que me estén echando cuentos. Y la persona de Jesucristo es Dios y hay bastante que hablar de Él y de la palabra como para ocupar el tiempo en todas esas boberías. Por eso, Pablo le sigue diciendo a Timoteo, ahora vamos a ir a la primera carta, capítulo 4, versículo 13 al 16. Primera de Timoteo 4, del 13 al 16. Que dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina. ¿Ve? De la doctrina, de lo que enseñas. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No quiere decir que
que estaba el poder en salvar en Timoteo ni en Pablo, pero el que salva es el Evangelio, y cuando se predica un Evangelio de acuerdo a la Biblia, pues hay salvación, hay vida eterna. Eso fueron palabras de Pablo a Timoteo, pero hermanos, volvemos a la carta de Efesios, que es nuestro libro, y ahí en el capítulo 4, versículo 14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, no podemos ser llevados de todo viento de doctrina. No podemos caer en relativismos, no podemos, en otras palabras, no darle importancia a la doctrina bíblica. Y Efesios es profundo en doctrina. Ahora, no nos asustemos, por favor. No todos los cristianos están 100% de acuerdo en todo asunto de doctrina. Tenga eso claro, no siempre vamos a estar 100% de acuerdo en todo. ¿Por qué? Es nuestra falla humana, no es una falla divina. Dios es perfecto, su revelación es perfecta, su verdad es absoluta. La falla está en nosotros, que nuestra mente no tiene esa capacidad, porque Dios es insondable, Él es inescrutable, inmensurable. Y no tenemos esa capacidad nosotros para entender aún de esos misterios revelados. No lo podemos entender todo a plenitud. Por eso nuestra teología es una carrera de toda la vida. Y no podemos asustarnos de que aún entre, vamos a decir, no solamente la iglesia, entre los bautistas, y de entre los bautistas hasta los que se congregan en un mismo sitio, estén 100% de acuerdo en todo. No podemos esperarlo. ¿Ok? Ahora, hay algo que yo siempre digo desde este púlpito, que nunca es negociable, que es el Evangelio. El Evangelio sí no se puede negociar, ni es relativo. En otras palabras, cualquiera puede formular su propia verdad. Cuando hablo del Evangelio, me refiero a todo el sacrificio de Cristo y toda su obra que Él consumó desde el momento que Él encarnó en ser humano, fue a la cruz, fue sepultado, resucitó y ascendió. Y ahora está sentado a la diestra del Padre y esperamos que venga por su iglesia. Ese es el Evangelio y eso no se puede negociar. Y además no se puede negociar de que la gracia de Dios. La salvación es por gracia. Eso sí lo tenemos que tener bien claro. Y cuando hablamos de gracia, estamos hablando de un regalo, un don, que fue iniciativa de Dios, fue obrada por Dios, fue impartida por Dios. Y gracias a esa gracia, hoy podemos ser salvos. De lo contrario, ninguno pudiera ser salvo, porque la salvación no es por esfuerzos humanos. El cielo nadie se lo gana. En otras ocasiones se lo he dicho, borre esa palabrita de su vocabulario cuando se va a referir a su salvación, porque el cielo nadie se lo gana, no es por méritos humanos, es por la gracia de Dios. Y el que cree en la gracia, pues entonces es salvo. Eso, hermano, sí, por lo menos en esta iglesia todos los maestros tienen que predicarlo. Todos tenemos que estar en un mismo sentido, creerlo y vivirlo y predicarlo. El resto, como ya mencioné, hay muchos aspectos doctrinales en la Biblia, especialmente en escatología y en asuntos que esta misma carta de Efesios va a tocar, que no necesariamente vamos a estar 100% de acuerdo. Ahora, entiendan mi posición como pastor. Como pastor, claro que yo voy a compartir lo que yo entiendo
¿verdad? Siempre buscando la iluminación del Espíritu Santo, lo que yo entiendo que la Biblia dice acerca de esto y acerca de aquello. No puedo comprometer mis convicciones. Yo no me puedo parar aquí y hablar en segunda persona o en lugar de otra persona. Yo no me puedo comprometer en mis convicciones. Lo más que yo puedo hacer para ser justo con todos, ante esa realidad de que no estamos siempre 100% de acuerdo en todos los asuntos, lo menos que yo puedo hacer es presentar, ¿verdad?, las dos partes o las opciones o las diferentes interpretaciones que le da la gente a ciertos asuntos, presentarlas. Yo no tengo, y jamás lo voy a dejar de hacer, de dar mi propia convicción, pero respetar que cada uno de ustedes que están oyendo el estudio o sostengan su posición o opten por un cambio en su manera de pensar, porque no podemos ser dogmáticos. Mira que no quiero confundirlos, porque acabamos de decir que necesitamos ser dogmáticos, necesitamos estudiar doctrina. Pero cuando yo digo no ser dogmático, es que usted ya haya optado por una posición doctrinal donde por orgullo y por decir, y por no decir me equivoqué, usted no esté dispuesto a hacer cambio. O diga, no, porque así lo hicieron, o esto es tradición. Bueno, entonces ahí usted está mal. En ese aspecto no podemos ser dogmáticos. ¿Por qué razón? Repito, todos estamos en una larga carrera en teología, en estudiar a Dios, en estudiarnos a nosotros. Y hay que ser sinceros, no todos somos perfectos, no todos tenemos las respuestas a todas las preguntas, incluyendo pastores, y todos de alguna manera tenemos que ir creciendo. Mire, en cuanto a doctrina, yo personalmente he pasado por unos vaivenes tremendos, unas altas y bajas tremendos, y el Señor me sigue iluminando y me sigue guiando, y yo estoy seguro de que todavía uno no está 100% donde debe de estar, porque es imposible por nuestra finitud humana que podamos tener la respuesta a todos los asuntos. Es demasiado, no se puede. Ahora yo tengo que persistir en seguir estudiando, y cuando yo orando, pidiéndole a Dios la guía del Espíritu Santo, y cuando yo escucho algo, ¿verdad?, que choca con mi espíritu, porque eso es algo que cada cristiano tiene, que el Espíritu Santo en uno le ayuda a que hay cosas que uno oye, que uno lo repela. Y usted dice, no. Y puede ser que por un tiempo usted haya estado bajo una neblina o una nebulosa que no le permite quizás ver con claridad, pero de alguna manera el Señor va despejando esas nebulosas y nos va dando luz, iluminando en el camino que llevamos. Y de eso vamos a tratar algunos temas en Efesios, temas bastante controversiales, pero repito, hermanos, en este aspecto ya hemos establecido lo que no es negociable, que es el Evangelio. En lo demás hay que aprender a respetarnos, considerarnos, estimarnos, soportarnos, porque a pesar de nuestras diferencias, seguimos siendo la iglesia de Cristo, a pesar de nuestras diferencias. Así que esta es una carta doctrinal, profunda, los primeros 3 capítulos, luego los otros 3 es poner en práctica lo que se ha venido aprendiendo. También otro aspecto de Efesios es que es una de las cartas de la cautividad, a la par de Filipenses, Colosenses y Filemón. Fueron escritas durante el encarcelamiento de Pablo en Roma. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Por 2 años Pablo estuvo preso bajo prisión domiciliaria en Roma,
Estamos hablando los años del 61 al 63 después de Cristo. Y como el apóstol era un hombre que también supo decir, aprovechando bien el tiempo, pues este tiempo donde él estuvo ahí preso, lo que hizo fue escribir. Y escribe estas 4 cartas que él envía, que son de gran provecho para la iglesia. Comparto un comentario del doctor J. Vernon McGee, que dice: 4 hombres salieron de Roma en el año 62 después de Cristo para dirigirse a la provincia de Asia, que está localizada por lo que hoy conocemos como Asia Menor. Estos viajeros llevaban en su equipaje 4 de los más sublimes escritos de la fe cristiana, documentos preciosos que serían invalorables si existieran hoy. Roma no llegó a entender el significado de estos escritos salidos de la pluma de un prisionero desconocido. Si lo hubiera sabido, habría buscado a estos mensajeros y destruido las cartas. Cuando se despedían del apóstol, Pablo les entregó a cada uno una epístola que llevaría a sus propias comunidades. Y podemos identificar estos 4 hombres. Ejemplo, Epafrodito de Filipos, mencionado ahí en Filipenses 4:18, fue el quien llevó la carta a los filipenses. Tíquico de Éfeso, Efesios 6:21, fue quien llevó la carta a los efesios. Epafras de Colosas, Colosenses capítulo 4, versículo 2, llevó la carta a los colosenses. Onésimo, un esclavo de Colosas, Filemón 10, llevó la carta a Filemón, su amo. Y estas 4 cartas se presentan un cuadro bien compuesto de Cristo, de la iglesia y la vida cristiana. Seguimos tratando aspectos de Efesios. Era una carta circular o encíclica. ¿Qué quiere decir eso? O sea, un tratado doctrinal en forma de carta, enviada no a una iglesia en particular, como fue el caso de 1 y 2 de Corintios. Ese no era el propósito, sino que circulara esa carta por toda la zona, toda la provincia de Asia Menor, y siendo Éfeso la ciudad principal o capital de toda aquella zona proconsular. Inclusive de toda esa zona se mencionan 7 iglesias en las cartas de Apocalipsis. Así que fue primeramente enviada a Éfeso por Tíquico. Vamos a buscar Efesios capítulo 6, versículos 21 al 22. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ahí vemos que esta carta fue enviada primeramente a Éfeso en manos de Tíquico, pero con el propósito de que circulara. Inclusive se cree que la carta que aparece en Colosenses 4:16, llamada la Odisea, sea esta misma carta. Éfeso, hablando de la ciudad en sí, era un centro comercial, político y religioso. Allí se encontraba el templo de Artemisa, la diosa de la fertilidad. Los romanos después la identificaron por Diana. Así que ahí vemos que era una ciudad bastante idólatra y con mucha necesidad de escuchar el Evangelio, porque sabemos que la salvación solamente es por Cristo Jesús y la idolatría es algo que Dios pues castiga. Era una ciudad comercialmente bastante alta porque era portuaria, entonces le permitía ser una ciudad más, imaginemos, ¿verdad?, en aquel momento popular, famosa y con mucho alcance. Inclusive se cree que después de Pablo fue Timoteo quien se hizo cargo de esta iglesia
según Primera de Timoteo 1:3. Luego se sabe que el apóstol Juan hizo su residencia ahí en Efesios, su residencia permanente. Posiblemente se haya llegado el Evangelio por primera vez con Aquila y Priscila, cuando Pablo se detuvo por un breve tiempo allí en su segundo viaje misionero. Y luego él mismo en su tercer viaje misionero permaneció en Éfeso por lo menos 3 años. Así que por 3 años Pablo estuvo predicando allí en esa ciudad, según Hechos 19:10. Pero hablemos un poquito más acerca de lo que es el contenido, la esencia, la temática, los principios, que es tan importante. Ya es lo que tenemos que tener en nuestra mente para la próxima semana, cuando vayamos versículo por versículo, considerar todas estas cosas. Sobre la esencia de la carta, comparto un comentario de William MacDonald. Dice: la gran esencia de Efesios es lo que Pablo denomina como el misterio. No quiere decir algo que no puede ser explicado, sino una verdad maravillosa nunca revelada antes, pero ahora dada a conocer. O sea, él presenta aquí este misterio. Inclusive el misterio se halla en cada uno de los capítulos. Repito, un misterio no quiere decir que era algo, o sí es algo que aparenta estar en secreto, pero en el caso que se está usando misterio, para que nosotros podamos entender, es como la revelación de Dios es progresiva, algo que nuestros antepasados no tuvieron acceso, no pudieron entender con claridad, ahora se nos es revelado más claramente y lo podemos entender. Y varios de esos misterios se encuentran inclusive en cada capítulo. Está en el capítulo 1, el misterio de la voluntad de Dios. El capítulo 2, el misterio de la salvación por gracia. El capítulo 3, el misterio de el Cristo. Capítulo 4, el misterio de la unidad del cuerpo de Cristo. Capítulo 5, el misterio de la unidad de Cristo y su iglesia. Capítulo 6, el misterio del Evangelio. O sea, el mensaje dado a conocer a aquellos nuevos creyentes con todos estos misterios, este era el mensaje. Y estas son las cosas que ya yo quiero que se nos quede en nuestra mente. El mensaje que quería que se le quedara a estos nuevos creyentes que iban a escuchar esta carta. ¿Okay? Que al ser salvos por gracia, ocupaban un puesto idéntico al de los creyentes judíos. O sea, ellos no eran inferiores y estaban destinados a ser entronizados con Cristo como su cuerpo, su iglesia, para compartir la gloria de su reino eterno. Usted escucha estas palabras ahora y a lo mejor no le causa un impacto tan grande como en aquellos días. En aquellos días donde hubo tanto problema para que la iglesia compuesta por los judíos aceptara a los gentiles y aceptara el ministerio de los gentiles. El escuchar esto sí era muy importante, porque recuerde que el judío, si era monoteísta, tenía eso positivo de creer en un solo Dios, pero el problema de ellos es que ellos creían que Dios era de ellos y que no era de nadie más. Entonces consideraban a todo el que no fuera judío fuera, los perros. Por eso costó tanto trabajo al principio de la iglesia primitiva, y ese fue el ministerio de Pablo. Por eso él dice, yo soy un apóstol a los gentiles. Costó trabajo que aquellos cristianos judíos aceptaran y recibieran a los gentiles como parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo. O sea, para Pablo era importante que los efesios no se sintieran menos, sino que ahora en Cristo ya eran parte de su cuerpo, parte de la iglesia, y estaban entronizados con Cristo. Así que ese es el mensaje prácticamente de la esencia de lo que es Efesio. Al mencionar su tema principal, se han sugerido muchos, pero
para mí, el más acierto es el que nos da el comentarista Wrighty. Él dice: el gran tema de esta epístola es el eterno propósito de Dios de establecer y completar su cuerpo, la iglesia de Cristo. Repito, el gran tema es el eterno propósito de Dios de establecer y completar su cuerpo, la iglesia de Cristo. Ese sería el tema unificador. Según el Dr. Carver, es el llamamiento al que Efesios hace referencia, es al de la salvación con todo lo que significa. Trata la gloria que corresponde a Dios y que recibe en razón del llamamiento de los hombres a la salvación. Los hombres, al responder a este llamamiento y al dejar que todo su significado se desarrolle en sus vidas, dan gloria a su Dios. Esto lo vamos a estar viendo más profundo cuando estudiemos el capítulo 1. El principio unificador, según Houck Smith, de toda la epístola es la gloria de Dios en Cristo y en su iglesia. Según lo que dice Efesios capítulo 3, 21. Ve que dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, en la realización del propósito eterno de Dios, la gloria de Dios es demostrada y manifestada en el universo. Aquel propósito eterno de Dios se realiza en Cristo por la instrumentalidad de su iglesia. Por eso el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuáles son temas principales? Capítulo 1, versículo 3 al 14, posiblemente el más controversial, la predestinación. De todos es el más controversial. Pero lo vamos a plantear, lo vamos a hacer, como yo dije, siendo justo con las diferentes posturas que hay acerca de la predestinación y pues llegando todos, ¿verdad?, al estudio de la Biblia y que sea la Biblia que nos dé luz. Pero también presenta a Cristo como cabeza, a la iglesia como edificio, el ministerio de Cristo, los dones espirituales y la iglesia como esposa de Cristo. Okay. Ya estoy terminando. Y esto que voy a decir es sumamente importante porque nos debe de preparar para el próximo tema, sobre todo que vamos a tratar la predestinación. Y antes de compartir con ustedes una sugerencia del Dr. Carver, primero quiero que busquemos 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. Una opinión que comparte el apóstol Pedro acerca del mismo Pablo. Y Pablo fue el que escribió Efesios. Efesios es una de sus epístolas. Y de las epístolas, una de las más profundas en cuanto a doctrina, sobre todo esta doctrina de la predestinación. Y dice 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ajá. Sí. Quiere decir que Dios usó a Pablo para escribir asuntos de profundidad. Y hay veces que estamos en un grado de nuestra cristiandad que no vamos a poder entender muchas cosas. Pero el hecho de que no la entendamos no quiere decir que no las estudiemos. El que es guiado por el Espíritu Santo jamás va a torcer las Escrituras. Porque quien tuerce las Escrituras es el diablo. ¿Ok? Ahora, como hay asuntos profundos, quizás no lo podemos entender, como él mismo dice aquí. Hay asuntos que no vamos a poder entender, son profundos. Y me ayuda mucho, nos prepara para nuestro estudio, este comentario del Dr. Carver.
Escuche muy bien, lo voy a leer pausadamente para poder canalizar todas las palabras, porque hay mucha verdad aquí. Dice: todo el libro está escrito desde el punto de vista de Dios. Fíjense. Para entender este libro, tendremos que subir donde está Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Dios es insondable, Él es inescrutable, Él es inmensurable. Jamás vamos a poder subir a donde está Dios. Lo que está diciendo Él aquí es la gran profundidad que hay aquí, porque el libro está presentando el punto de vista de Dios. Entonces, si no lo podemos entender, no nos cortemos las venas. Déjelo tranquilo. Si hay otras partes de la Biblia que usted va a poder entender. Pero Dios ha querido revelarnos estas cosas acerca de Él. Entonces sigue diciendo, fíjense, lo compara con el libro de Romanos. El libro de Romanos presenta la salvación del hombre desde el punto de vista de lo que significa para el hombre. ¿Ve? Por eso se nos es más fácil entender muchos versículos de Romanos. ¿Por qué? Porque está presentando el punto de vista del hombre acerca de la salvación. Pero Efesios la está presentando desde el punto de vista de Dios. Mientras que la carta a los Efesios presenta la salvación del hombre desde el punto de vista de lo que aquella salvación significa para Dios, la redención se presenta desde el punto de vista de lo que significa no tanto para el redimido como para el redentor. Así que tengamos esto pendiente, porque la semana que viene vamos a estudiar predestinación muy profundo, ¿ok? Y yo espero que se hayan preparado mentalmente en sus corazones para recibir este estudio con una buena actitud. Pero yo creo que lo más importante de todo el estudio es prestémosle atención a la doctrina. Cuidado con lo que escuchamos, con lo que usted escucha en la radio, con lo que usted le presta los oídos, porque nuestra mente es una esponja y todo lo que va entrando se va alojando allí y va a llegar un momento que va a crear convicciones en usted. Y cuando una persona ya crea convicciones, entonces permite que esas convicciones comiencen a timoniarle toda la vida. Y todas las decisiones y todas las cosas que hace, las hace de acuerdo a esas convicciones. Para que ustedes vean lo importante que es cuidarnos lo que escuchamos y lo que permitimos que entre a nuestro intelecto. Termino con lo que le pasó a Sofronio. Sofronio era un virtuoso ciudadano romano, tenía una hija muy hermosa llamada Eulalia. Ya una vez yo lo dije. Y esta le pidió permiso para visitar a una amiga mundana, Lucina. El padre le dijo, no te lo puedo permitir. Dice que Eulalia le pregunta, ¿acaso me crees demasiado débil? Sofronio cogió un carbón apagado y pidió a su hija que lo tomara en la mano. Claro, ella no quería tomarlo en la mano. Le dijo, cógelo, no te vas a quemar. Ella obedeció y en efectivo no se quemó, pero inmediatamente que lo cogió, enseguida sus manos blancas se ensuciaron. Inclusive le replica al padre que por qué había hecho eso, de haberle ensuciado sus manos con un carbón. Y ella le dijo, ¿sabe qué pasa? Porque aunque no queman, tiznan. Y hermano, eso mismo ocurre cuando nosotros somos expuestos a todos estos vientos de doctrina. Te dirá, no, eso a mí no me afecta. No, eso a mí no me va a hacer nada. No lo queman, pero lo van a tiznar. Porque yo lo he visto, hermano, aún entre nosotros, cómo comienzan
dándole lugar al enemigo, una idea, escuchando por aquí, escuchando por allá, y cuando viene a ver, ya están en apostasía. Y empezó poco a poco. Entonces, nosotros queremos permanecer en la verdad de la doctrina de la palabra de Dios. Recuerde, el pastor tiene la responsabilidad de ocuparse en la lectura, en la enseñanza y en la doctrina. Pero ustedes como feligreses, también el no dejarse llevar por todo viento de doctrina. Y la manera es siendo responsables, escuchando a los estudios de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermano. Continuamos próximo martes.